En la clase de hoy estaremos viendo los conceptos de espejo de corriente y de fuente de corriente. En esta sección del curso estaremos hablando sobre los conceptos de espejos de corriente y fuentes de corriente. En el caso de espejo de corriente, pues es un tipo de circuito DC en el cual la corriente por una carga por algún lugar del circuito es controlada por otra corriente en otro punto del circuito. El funcionamiento de este tipo de circuito de espejo de corriente pues se basa tomando en cuenta en que los transistores que se utilizan en el circuito pues son exactamente iguales en términos de su construcción y sus características. Así que estamos tomando por bueno que tanto los voltajes de base emisor de esos transistores pues son iguales, ¿verdad? Igual que sus otras características, de tal forma que yo pueda asumir, ¿verdad?, que las corrientes son iguales por todas las ramas de esos circuitos que contienen esos transistores, que pueden ser transistores BJT como transistores FETs. Por ejemplo, aquí en este diagrama, pues tengo dos, pero no necesariamente tienen que ser dos, pueden ser tres transistores, 4, 5, 6, 10, 20, tan complejo como sea el circuito integrado, ¿verdad? Y entonces, pues si yo quisiera estimar la corriente que va por esta carga, ZL, pues yo la pudiera calcular con los parámetros que tengo por acá, con esta resistencia, ¿verdad? O con otra resistencia que sea parte del espejo de corriente. Y que si la calculo por ahí, pues puedo asumir que es la misma IL, ¿verdad? Así que sería simple y sencillamente el voltaje de la fuente menos el voltaje de base emisor entre la resistencia que hay ahí entre medio. Y esa sería la corriente que se refleja, ¿verdad?, por todos los puntos del circuito de ese espejo de corriente. Si lo vemos en un ejemplo numérico, pues digamos que tenemos dos transistores como este, Q1 y Q2. Quiero sacar la corriente I, que va a ser la misma que va por IC, IC1 en este caso. Y puedo coger el voltaje de la fuente 12 menos la caída en base emisor, 0.7, que estoy asumiendo que es igual en todos los transistores, entre la resistencia que está entre medio 1.1K, y eso nos da 10.27 miliamperes. Pudiéramos añadir todavía más, ¿verdad? 2, 3, 4 transistores, en este caso 3, y se cumple igual, ¿verdad?, que la corriente I va a ser igual a la corriente que va por los otros transistores que componen el espejo de corriente, o en este caso el de Q1, que es IC1, así que sería 6 menos 0.7 entre 1.3K. Y eso nos daría 4.08 miliamperes, que serían esas corrientes que irían por todas esas ramas. En este otro ejemplo, pues entonces tengo tres también transistores, pudiera calcular la IC1 o la I que va por la resistencia 2, o esta que le llamo IL. Todas van a ser igual, ¿verdad?, por el concepto de espejo de corriente, que si lo calculo aquí en la IC1, pues sería 12 menos 0.7 entre 8.2K. Y la IC1 pues sería 1.38 miliamperes, que es lo mismo que la IL, que es lo mismo que la corriente por la resistencia 2, porque todo ese circuito pues compone un espejo de corriente. Y entonces el otro concepto, que es fuente de corriente, pues ya es un concepto que lo habíamos visto desde el circuito de corriente directa. Es un circuito que suple la misma corriente independientemente de la carga que yo tenga conectada. Tenemos un ejemplo de un circuito, ¿verdad?, que es un poco más complicado que un espejo o una fuente de corriente. Tiene una etapa que es un amplificador diferencial, que es todo este circuito. Y entonces abajo es que tiene el circuito que llamamos un espejo o una fuente de corriente en este caso. O sea que va a tener un circuito que tiene aquí en este caso un diodo Zener, ¿verdad?
Y si nosotros hacemos un KVL en este lazo, podemos calcular esta corriente I3, que es la fuente de corriente. El valor numérico de esa IE3 pues sería o representaría un valor constante de corriente, que yo lo puedo representar como una fuente de corriente. Así que si hacemos el KVL en ese lazo sería menos 4, menos 0.7 más 0.7 más 2K por I3. Sería 4 voltios entre 2K, 2 miliamperes. O sea que yo pudiera sustituir eso en un diagrama y decir que hay una fuente que me va a suplir 2 miliamperes de corriente, independientemente de si yo varía o no la carga, que en este caso está dada por esa resistencia R del circuito, ¿no? Pero el hecho de tener esos componentes, en este caso el CEREL más que nada, pues me permite decir que siempre va a haber 2 miliamperes por ahí. Y eso pues sería el concepto de la fuente de corriente. Y que con esto terminamos esta sección sobre los conceptos de espejo de corriente y fuente de corriente.